Entonces, el tema que voy a hablar es aprendizaje y decisión, y lo voy a hacer desde una perspectiva donde voy a enfatizar algo que normalmente no se enfatiza en los libros que ustedes leen. Entonces, si ustedes leyeron sobre, sobre este tema, seguramente van a decir, va a hablar sobre el libro de Kahneman, ¿sí? Entonces, no voy a tocar el libro de Kahneman. Voy a poner el énfasis, voy a tocar temas que están en el libro de Kahneman, pero voy a poner el énfasis en otra parte. Si también están familiarizados con el área, va a decir, a lo mejor va a hablar un poquito sobre economía conductual, y efectivamente voy a hablar sobre temas que tienen que ver con economía conductual. Les voy a dar la introducción a eso, pero les voy a hacer un par de comentarios que tienen que ver con el papel que juega el aprendizaje en esa área. Y voy a hacer una introducción que espero le dé un contexto diferente al tema que vamos a abordar. A partir de las pláticas que he escuchado, me surgieron algunas dudas. Entonces voy a cambiar. La plática es larguísima. Voy a ver hasta dónde llego, voy a ir saltándome, pero voy a ir poniendo algunos tópicos que se han tocado en las reuniones, al menos en las que yo he estado presente, que les puede, que creo que les va a dar a ustedes una visión un poquito diferente del que tengo yo acerca de esto. Bueno, les voy a leer una, dice, la psicología es una rama de la ciencia natural, puramente objetiva, experimental. Su meta teórica es la predicción y control del comportamiento. No reconoce una línea divisoria entre hombre y bruto. El comportamiento del hombre, con todo su refinamiento y complejidad, forma solo una parte del esquema total de investigación. ¿Quién conoce esta cita? Esto se publicó en 1913. ¿Quién piensa que esta cita no refleja una forma general que subyace la ciencia cognitivas y cualquier otra ciencia, en particular la psicología? Pero yo he escuchado con frecuencia a la gente que trabaja en ciencias cognitivas decir, en la historia es que hay el conductismo y luego hay una revolución que es positivismo y luego hay tal. Pero todos ustedes, creo, estarían de acuerdo en que esto sería un objetivo de lo que ustedes estarían interesados en estudiar. Eso se escribió en 1913 y le quité a la cita, lo escribió Watson, le quité a la cita, omití incluir la psicología como la ve un conductista. Y lo quise omitir para que vean que mucho de lo que se piensa que era el conductismo, pues no es muy diferente de lo que ustedes abordarían científicamente cualquier otro tema. Entonces, los cambios en enfoque, hay dos cosas interesantes, una es los cambios en enfoque en términos de cómo se aborda una ciencia, simplemente refleja los cambios en enfoque de cómo se aborda una ciencia en cualquier otra ciencia natural, de 1900 para acá. O sea, lo que pasó en física, lo que pasó en química, lo que pasó en biología, lo mismo pasó en psicología, ¿sí? Y segundo, lo que sí ha cambiado es ciertos temas de estudio, pero mi argumento va a ser que el tema principal de estudio es el comportamiento adaptable. Bueno, la otra cosa que voy a enfatizar es que la psicología como disciplina científica, su desarrollo principal se debe a la influencia que tuvo Darwin en la psicología a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, con principalmente el funcionalismo. Entonces voy a hablar acerca, primero, de cuáles son las condiciones que generarían el comportamiento adaptable. Bueno, lo primero que debemos entender es que cualquier comportamiento implica gasto de energía, ¿sí? Lo consume y se agota. Y si quieren tener un organismo vivo, o sea, lo que implica tener un organismo vivo es que tienen un sistema que es capaz de reabastecerse, que agota energía y que se tiene que reabastecer. Ese es el principal problema que tiene cualquier organismo, pero no nada más los organismos vivos. Un robot tiene que ser capaz también, consume energía y también tiene que tener mecanismos de reabastecimiento, ¿sí? Entonces, hay un requisito energético que tiene que satisfacer. Las primeras células lograron ser células precisamente porque la energía que se consumía tenían un mecanismo para reabastecerla. Entonces,
Lo primero que van a observar desde una célula a un hombre, ¿sí?, son comportamientos que tienen como función ese reabastecimiento de energía. Otra condición, la cuarta, es que todo el comportamiento ocupa tiempo, ¿sí? Y ocupar tiempo implica que hay una competencia entre los diferentes comportamientos. Cuando un organismo está buscando reabastecerse de energía, el comportamiento que esté llevando a cabo va a competir con otros comportamientos. Y esa es una restricción lineal, que es esa que está ahí, ¿sí? Selección natural, y estas condiciones operan bajo un esquema de selección natural. En el esquema de selección natural, dado que no hay vacíos conductuales, ¿sí?, lo que se va a seleccionar es aquellos arreglos de comportamiento, aquellas distribuciones de comportamiento que sean mejores satisfaciendo ese requisito de reabastecimiento de energía. Entonces, si asumimos que selección natural está operando y que se satisfacen las 4 condiciones que acabo de señalar, lo que vamos a encontrar es que los organismos distribuyen su comportamiento para obtener al mínimo costo el mayor beneficio posible acerca de los sucesos biológicamente importantes. Y eso es cierto de una amiba, es cierto de nosotros y es cierto de un robot. Sin embargo, tenemos que tener una quinta condición que es importante para entender el comportamiento, ¿sí? La quinta condición es que las fuentes de reabastecimiento de energía, ¿sí?, que les llamamos sucesos biológicamente importantes, se distribuyen en el espacio y en el tiempo en donde los organismos viven, ¿sí?, de acuerdo a ciertas reglas. Si hay distribuciones de probabilidad que generan en dónde van a encontrar ustedes esas fuentes de reabastecimiento. Esto nos lleva a suponer que crear modelos de elección. Entonces, aún en los casos más sencillos, nosotros tenemos modelos de elección, porque se tiene que seleccionar entre un comportamiento u otro comportamiento para obtener esos sucesos que son biológicamente importantes. Desde esta perspectiva, la primera tarea para entender el comportamiento es contar con un modelo de las propiedades estadísticas del entorno. ¿A qué me refiero? Me refiero a tener un modelo de cuáles son las distribuciones de probabilidad, las condiciones en las cuales los sucesos que son biológicamente importantes se distribuyen. A esas propiedades estadísticas del entorno le vamos a llamar problemas de adaptación. Hasta ahí espero que no haya ningún problema. Alguien habló en la mañana, comentó sobre biología evolutiva, los organismos creen su propio nicho y lo hablan como si fuera diferente a teoría de selección natural, para nada. Sí, desde luego, teoría de selección natural toma en cuenta el hecho de que cada vez que hay una nueva adaptación, se está generando un nuevo nicho que a su vez genera una nueva adaptación. En otras palabras, selección natural es como dispararle a un blanco que está en constante movimiento. ¿Cómo caracterizamos? Una forma muy sencilla, muy simple de caracterizar las propiedades estadísticas del entorno. Estoy hablando de reabastecimiento, pero hay muchos otros sucesos biológicamente importantes, ¿sí? Yo llego a mi casa y tengo 3 cachorras, ¿sí?, y lo primero que hacen las cachorras, ¿sí?, no es, porque ya están bien alimentadas, no es pedirme alimento. Lo único que quieren es estar cerca de mí, que las acaricie, que las apapache, que juegue un rato para ellos. Ese es un suceso para ellas, a lo mejor es difícil de entender para ustedes, es un suceso biológicamente importante. Para ellas yo soy un suceso biológicamente importante. ¿Cuáles son las propiedades del entorno que caracterizan la distribución de los sucesos biológicamente importantes? Bueno, pues todos los sucesos biológicamente importantes ocurren en el tiempo, tienen un tiempo de ocurrencia, ¿sí?
ocurren en algún lugar, en algún espacio. ¿Sí? Covarían con otras características del entorno. ¿Sí? Hay cosas que los pueden, otros sucesos que los pueden predecir. Covarían con el comportamiento del organismo, o sea, ocurren cuando ciertas cosas, cuando un organismo lleva a cabo ciertos comportamientos y no ocurre cuando llevan a cabo otros comportamientos. Pero no solo eso, no solo somos sensibles a sucesos biológicamente importantes como entidades individuales, sino que somos también sensibles a las tasas de ocurrencia de esos sucesos biológicamente importantes. También es otra propiedad del entorno. Y hay un tercer nivel que tiene que ver con incertidumbre, ¿sí? Y puede haber incertidumbre acerca del lugar, del espacio, de la covarianza entre estímulos, entre sucesos, la covarianza entre respuestas y sucesos, y la covarianza en términos de tasa de ocurrencia. Esa incertidumbre puede ser de dos tipos, y cuando me refiero por esa incertidumbre es no siempre que son las 3 de la tarde, vamos a comer. No siempre en donde está un cierto espacio, un restaurante, va a haber comida. ¿Sí? No siempre que hay un cielo nublado va a llover. No siempre que yo digo buenos días me van a contestar con buenos días. ¿Sí? Y la incertidumbre puede ser de dos tipos. Puede ser una incertidumbre que yo la conozco. ¿Sí? Tengo ahí una distribución de probabilidad que sé exactamente cuál es la distribución que le está generando, conozco la media de esa distribución. ¿Sí? Y hay otra en la cual la desconozco y es otro tipo de incertidumbre en la cual no nada más hay variabilidad en estas características que estoy diciendo, sino hay variabilidad en la distribución de probabilidad que las genera. Déjenme darles un ejemplo. Cuando están ustedes esperando transporte público, el trolebús, ¿sí? El paso del trolebús, la hora en la que pasa el trolebús, está generado por una distribución de probabilidad que tiene cierta media. Y ustedes conocen esa media, conocen la distribución y conocen esa media, y esa media a lo mejor tiene una varianza de media hora o de 20 minutos o 15 minutos, depende de su experiencia, ¿sí? Pero hay otra distribución que genera la media de esa distribución. La otra distribución es que los choferes en ocasiones deciden que se van a quedar a comer la torta, que a lo mejor hay una manifestación. ¿Sí? Nosotros tenemos que responder a esas dos posibles fuentes de incertidumbre. Vamos a ver posteriormente que esa incertidumbre de la cual normalmente no se habla en las teorías de elección, ¿sí? Es extraordinariamente importante porque es esas dos incertidumbres las que determinan los valores de los parámetros de aprendizaje. ¿Sí? Como a lo mejor no me va a dar tiempo de comentarlo posteriormente, les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Si el trolebús pasara siempre más o menos a la misma hora, si la media de la distribución de paso del trolebús fuera constante, ¿sí? Ustedes lo único que tienen para aprender es detectar esa media. ¿Sí? Si se demorara un poquito de más tiempo este trolebús, ¿sí? Y trabajaran con la tasa de aprendizaje que les permitió aprender la primera media, ¿sí? Ustedes tendrían un enorme problema. Porque ustedes porque les sería muy difícil actualizar la hora en la que va a pasar el trolebús. No tendría posibilidad de decir algo está pasando. Se dirían, sería una experiencia que tendría poco impacto en ustedes. ¿Sí? En cambio, si la fuente de incertidumbre es muy alta, la segunda es muy alta, ustedes van a responder a ese cambio rápidamente. Y después de que pasó un cierto tiempo, la varianza, la media, el tiempo en el que está pasando el trolebús rebasó lo que es la varianza aceptada por ustedes su distribución, ese mero cambio, el que pase 10 minutos después, les permitiría a ustedes decir algo ocurrió en el camino. Si hubo una manifestación, X. Bueno. Entonces, espero que sea evidente que si las consecuencias que son relevantes o los sucesos biológicamente importantes se distribuyen en ciertos tiempos, lugares y están asociadas con ciertas señales y el comportamiento,
Cualquier organismo que pueda detectar estas propiedades estadísticas y ajustar su comportamiento a ellas, podrá asignar más óptimamente su comportamiento a las metas en consecuencia. ¿Sí? En otras palabras, selección natural va a operar para que los organismos sean capaces de detectar y ajustar su comportamiento a las regularidades, a las propiedades estadísticas del entorno de los sucesos que son biológicamente importantes. Si aceptamos todos los argumentos que les he dado, el objeto de estudio natural de la psicología y diría yo de las ciencias del comportamiento en general es el estudio de la adaptabilidad del comportamiento. ¿Sí? La afirmación no es una afirmación filosófica, no es una afirmación de mi posición particular ideológica o científica, es simplemente el resultado natural de asumir un conjunto, los principios, los 5 principios que les puse a ustedes, que son propiedades del entorno, de los organismos, y de asumir que selección natural efectivamente está operando. Si eso es el caso, necesariamente van a tener ustedes comportamiento que es adaptable y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de la cognición? Bueno, la importancia de la cognición lo da el papel que juega en la adaptabilidad del comportamiento. No puede ser independiente de esa, y ese es el punto que quiero señalar. ¿Sí? Selección natural, si todo lo que puse previamente es el caso, no tenemos organismos que solamente conocen. ¿Sí? No podemos tener eso. Necesariamente resultamos con organismos que actúan. O sea, el conocimiento tiene una función y la función del conocimiento es generar actuación, generar cierto tipo de comportamiento. Segunda consecuencia de todo esto es que selección natural no necesariamente va a generar una respuesta óptima, pero sí va a generar aquella respuesta que es un poquito mejor que otras respuestas. Hay, para los que no les gusta mucho biología evolutiva, un buen ejemplo es un episodio en Big Bang Theory hace algunos años en que Leonard y Sheldon tienen un conflicto con el novio de la vecina que vive enfrente y lo retan y sale persiguiéndolos y salen corriendo. Y Sheldon va adelante y Leonard va un poquito atrás. Y le dice Leonard a Sheldon, dice, qué maravilloso, estamos ganando, le ganamos. Dice Sheldon que va adelante, dice, lo importante no es qué tan rápido llegamos, lo importante es llegar antes que el otro, antes de que te va persiguiendo. Pero así opera selección natural. Si yo quiero estudiar cualquier fenómeno, y en particular si quiero entender el comportamiento adaptable, necesariamente el punto de origen, ese es mi argumento, el punto de origen es poder modelar las propiedades estadísticas del entorno. No puedo entender cognición ni ningún otro fenómeno conductual si no soy capaz de describir correctamente, de tener un buen modelo de cuáles son las propiedades estadísticas del entorno acerca del cual tienen que adaptarse. Entonces, cuando ustedes estudian un fenómeno cognitivo, ¿sí?, un primer buen paso es preguntarse cuál es el problema que se tiene que resolver. Si no se pregunta cuál es el problema que tiene que resolver, nos vamos a tener algunos problemas. Esto tiene que ver con algo que es muy popular hoy en día, que ha sido popular hoy en día en psicología, y les voy a dar un ejemplo de lo que pasó hoy en día en la mañana. ¿Sí? Hay al menos 3 niveles, y es difícil a veces separarlo, 3 niveles de explicación en el estudio del comportamiento. Un neurocientífico que fue muy famoso, muy joven, de cáncer, ¿sí?, fue el primero en señalar eso. Y hay un primer nivel que le llamaba un nivel computacional o racional, cosa que nosotros hablamos hace un poquito, que es el estudio de las soluciones óptimas a los problemas generados por una estructura estadística de los sucesos biológicamente importantes. Lo primero que tengo es el problema, y lo que tengo es una solución abstracta a ese problema. Y esa solución abstracta a ese problema bien definido en términos de las restricciones que impone, se llama el nivel computacional. Pero la solución abstracta se puede obtener de diferentes formas. No hay una sola forma de obtenerla.
Y la forma de obtenerla es el segundo nivel, que se conoce como nivel algorítmico. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el algoritmo? ¿Cuál es la regla por la cual puedo llegar puedo obtener esa solución óptima a ese problema abstracto que se presentó? Y hay un tercer nivel, que es el nivel de instrumentación, que es la estructura física que puede implementar los algoritmos propuestos. La gran mayoría, o sea, en mi opinión, previamente se pensaba que estos eran 3 niveles que estaban separados y que había 2 que ponían limitaciones al otro. Yo lo veo de una forma mucho más integrada, pero les voy a dar un ejemplo de lo que ocurrió en la mañana. En la mañana les presentaron ustedes datos fabulosos acerca de mecanismos muy sencillos de memoria de corto plazo, y se habló de un proceso de comparación. ¿Sí? Cuando tenían que detectar la frecuencia de un estímulo, se le presentaba un tiempo, dejaban pasar otro tiempo, se le presentaba otro y después tenían que responder si era igual o si era diferente. Tenían que hacer un proceso de comparación. Y ahí la búsqueda no se le vio como un problema computacional como lo estamos viendo aquí, se le veía como un problema de que algo está ocurriendo y lo que quiero buscar es cuál es el nivel de instrumentación. Entonces se buscaba cuál era la neurona que respondía a la neurona que permitía mantener en memoria de corto plazo la información, y una neurona que podía responder a la comparación entre lo que había ocurrido previamente y lo que había ocurrido después. Bueno. Y alguien le preguntó, hubo una pregunta, dijeron, a ver, pero ¿se da en otros animales? Y entonces se dijo, sí, claro, los monos, los gatos, y se hablaron de mamíferos. ¿Sí? Bueno, las bacterias, ¿sí?, es lo más primitivo que ustedes pueden tener en el mundo animal. ¿Sí? Aparte de que estamos llenos de bacterias, afortunadamente pues son las que nos permiten hacer muchas cosas importantes. Las bacterias tienen un problema igualito al problema que tendría cualquier ser humano, y tienen que encontrar una fuente de reabastecimiento. O sea, las bacterias tienen que encontrar alimento, ¿sí?, pero las bacterias no tienen receptores a distancia. O sea, las bacterias no tienen un restaurante ni un amigo que les diga, ven y aquí venden unos tacos muy ricos. Sí, las bacterias tienen que encontrarlo, sin los receptores a distancia, sin poder ver allá hay comida. ¿Sí? Las bacterias ese problema lo tienen que resolver de cierta forma. ¿Sí? Y la solución que tienen las bacterias es muy sencilla. Las bacterias tienen el siguiente, esto no está aquí porque no lo pensaba dar sobre esto, pero bueno, las bacterias tienen un mecanismo muy sencillo. Las bacterias tienen solamente 2 comportamientos, dar maromas y nadar en línea recta. ¿Sí? Y las bacterias, cuando no detectan un cambio, lo que hacen es dar maromas. ¿Sí? Y cuando detectan un cambio en la concentración de alimento, nadan en línea recta, ¿sí?, en la dirección del gradiente del cambio. Sí, sin embargo, no es esa la historia completa, porque si esa fuera la historia completa y la bacteria estuviera en esta parte del estómago, ¿verdad?, y simplemente cuando hubo un cambio nadar en línea directa, terminaría en este otro lado del estómago y no garantiza que llegara a donde está la comida. Entonces la bacteria tiene un proceso de adaptación. Cuando hay después de un cambio en concentración, cambia de dar maromas a nadar en línea recta por un tiempo breve, 1 minuto, ¿sí?, se adapta el comportamiento y empieza a dar maromas otra vez. Entonces, este es un mecanismo de ascenso de colina. O sea, la bacteria lo que está haciendo está muestreando. ¿Sí? Está muestreando, y ¿cómo muestrea? Dando maromas. ¿Sí? Cuando encuentra que es el equivalente a si estoy subiendo el ajusco, es el equivalente a estar haciendo esto. ¿Sí? Está muestreando, en el momento que encuentra una diferencia, en ese momento se mueve en dirección de línea recta, se adapta un poquito después y empieza otra vez a muestrear. ¿Sí? Y con eso logran llegar a toda la comida que nosotros ingerimos y nos ayudan a digerirla posteriormente. ¿Cuál es el algoritmo que esa bacteria está llevando a cabo? Es exactamente el mismo algoritmo que ustedes vieron en la mañana. ¿Sí? Las bacterias, para lograr esto, las bacterias necesitan tener un mecanismo de una memoria de corto plazo inmediata. Las bacterias necesitan tener una memoria de exactamente cuál era
la concentración de alimento un instante anterior. Tienen un receptor, ¿sí?, que están en las membranas de la célula, receptores que les permiten decir cuál es el nivel de concentración. Tienen un mecanismo de comparación que compara el nivel en este momento de concentración con el nivel inmediatamente anterior, que es el que tiene en memoria de corto plazo, si no, no sería posible. Pero necesitan algo adicional, necesitan una regla que les permita cambiar de un comportamiento a otro. Y dicen, si la comparación es mayor que cierto valor, y es un umbral, entonces cambia de dar maromas a nadar en línea recta. Si no lo es, sigue dando de maromas. Y lo hacen constantemente. Cuando cambian a nadar en línea recta, hay un proceso de adaptación y regresan otra vez a nadar. Bueno, eso es exactamente lo que ustedes vieron. Nada más que ustedes lo vieron con neuronas y las bacterias no tienen sistema nervioso. ¿Sí? Ese problema de encontrar una fuente de reabastecimiento cuando no tengo receptores a distancia, etcétera, ¿sí?, implica un mismo algoritmo que lo puedo instrumentar en un sistema que no tiene, un sistema biológico que no tiene sistema nervioso, ¿sí? Lo puedo instrumentar en un sistema que tiene un sistema nervioso, y lo puedo instrumentar en un robot. No tengo ningún problema así. Bueno, es posible hacerlo. ¿Okay? Bueno, esos son los 3 niveles de explicación. Entonces, lo señalaba nada más para que vieran que puedo tener, que es mucho más fácil empezar, para mí, empezar con el problema grande, ver cuál es la solución al problema grande, ¿sí?, ver cuáles son los algoritmos que podrían resolver ese otro problema, y si estoy interesado en una entidad biológica o ingeniería que pueda llevar a cabo ese algoritmo particular, entonces me voy a preguntar sobre cómo instrumentarlo. Sí es importante, sin embargo, saber qué substrato tiene el sistema, porque implica ciertas restricciones, ¿sí? En biología dicen que hay un gambit, no sé cómo, es como una apuesta, ¿sí? En biología evolutiva no se preocupan por las restricciones genéticas. Estudian el problema, lo analizan y dicen la solución óptima es tal, ¿sí? Pero esa solución óptima solamente es posible si no hay restricciones genéticas sobre ella, ¿sí? Si yo quisiera llegar instantáneamente al edificio de rectoría en este instante, ¿sí?, bueno, hablaría con un ingeniero a ver si es posible teletransportarme, pero creo que todavía no lo es. Entonces, si no es posible teletransportarme, diría, bueno, ¿cuál es la siguiente solución óptima para llegar a rectoría rápidamente? No hacer rectores, sino llegar simplemente de visita. Entonces, la forma rápida diría, pues voy a volar, eso es un poquito más rápido que caminar. Pero evolutivamente hay una restricción, ¿sí? Mi historia evolutiva hace imposible que yo tenga la solución de volar. Entonces, aunque la solución óptima sería volar, ¿sí?, tengo que entender cuál es la restricción en la cual está operando. Bueno, el sistema nervioso para nosotros es una restricción. Hay cosas que nosotros podemos, hay soluciones óptimas que pueden darse porque son posibles en nuestro sistema nervioso, pero hay otras soluciones que serían todavía a lo mejor más óptimas que no son posibles porque no es posible instrumentarlas en el sistema que nosotros tenemos, el sistema nervioso que nosotros tenemos. Bueno, esto ya lo había dicho, ¿verdad? Estoy yéndome hacia atrás. Ahora, déjenme, ese es mis 15 minutos, o no me acuerdo cuánto haya sido, o mis 20 minutos, de la importancia de empezar pensando en términos de problemas de adaptación, y la importancia en el estudio del comportamiento y de la cognición de empezar con un análisis detallado del problema que presenta cierta distribución de las propiedades estadísticas del entorno. Entonces voy a pasar a un modelo de elección. ¿En qué consiste un modelo de elección? ¿Sí? Bueno, el modelo más sencillo, que ustedes, cualquier gente que ha llevado economía, productoria o casi cualquier curso, ¿verdad?, va a decir que los individuos tienen preferencias, ¿sí?, que los entornos naturales, todo lo que viene ahí,
imponen restricciones sobre estas preferencias y que tenemos una regla de elección que nos permite seleccionar de entre lo que es posible aquel elemento que nos es mucho más importante, ¿sí? Que es el preferido. Entonces, está así como para diapositiva de secundaria. Tienen ustedes un espacio de elección. Ahorita voy a definir qué es cada una de esas cosas. De ese espacio de elección hay una función que es una función que mueve a los elementos del espacio de elección a un espacio de restricciones, está definido por la función de restricción. Tienen esos elementos, estos elementos se les asigna en este otro espacio valor, ¿sí? Y eventualmente pasan ustedes a un espacio en el que hay un solo elemento, que es el que ustedes seleccionaron. Ese es el modelo estándar de elección. ¿Cuáles son los componentes de los modelos de elección? Bueno, pues es un conjunto, el primero es un conjunto de elementos entre los cuales se elige, entre los cuales es posible, que están a nuestra disposición, ¿sí? Y el segundo es un número, ¿sí? Un número que refleja el valor de cada uno de los elementos, o sea, que le asigna un valor a cada uno de los elementos dentro de ese espacio de elección, ¿sí? Y finalmente, una regla de aprendizaje que describe cómo cambian los valores de los elementos que están en el espacio de elección, ¿sí? Entonces, finalmente hablé sobre aprendizaje. Finalmente, tercero, es un número que se le tiene que asignar un valor a las consecuencias que están en ese espacio de elección, y finalmente hay una regla de respuesta que permite seleccionar uno de los elementos. Bueno, este modelo, que es muy sencillo, atrás de él hay un enorme número de complejidades. Y atrás de él está el estudio, es lo que yo diría que es el estudio del comportamiento y el estudio de la cognición, porque cada uno de estos elementos implica propiedades psicológicas, o como les gustan ustedes llamar. Normalmente nosotros pensamos en los estudios de decisión o de elección, y muchos experimentos son así, como estudios en los cuales yo escojo una sola ocasión, ¿sí? Y yo tengo una preferencia y una elección que está fija. Pero el mundo no es así. El mundo normalmente es un sistema de retroalimentación, en el cual cuando yo selecciono algo, eso me cambia, es posible que cambie el valor de eso que estoy seleccionando, ¿sí? Y cambia cuál es el espacio de elección que yo estoy teniendo. La primera vez, antes de que tengan su primera novia, su espacio de elección o novio, su espacio de elección es muy amplio. Una vez que tienen una pareja, su espacio de elección se hizo pequeñito, idealmente de uno. Cambió su espacio de elección drásticamente. O sea, la decisión que ustedes tomaron cambió su espacio de elección. ¿Qué define el espacio de elección? Pues define muchas cosas y son diferentes situaciones, diferentes problemas que ustedes pueden enfrentar, y que vale la pena saber si se tiene la misma respuesta o no, ¿sí? Hay ocasiones en que el espacio de elección consiste de consecuencias a las que se tiene libre acceso sin ninguna restricción que a la temporal. En otras palabras, cuando voy a uno de estos buffets, ¿sí?, yo ya pagué y entonces yo estoy eligiendo entre lo que está ahí, y la única restricción que tengo es que si elijo el A, pues ya no puedo elegir el B, ¿sí? Ya no me cabe en el estómago, ¿sí? Ese tipo de experimentos son los experimentos que normalmente se llevan a cabo para estudiar las estructuras de preferencia, para ver cómo definimos el valor de las consecuencias, ¿sí? En otros casos, el espacio de elección consiste de situaciones en las cuales el comportamiento del organismo puede alterar la presentación de los bienes entre los que se puede elegir, ¿sí? Ahí es importante, donde el aprendizaje juega un papel. Ese espacio de elección está definido por el aprendizaje, que le permite a un organismo aprender qué comportamientos o qué otros sucesos pueden ayudar a predecir otros sucesos.
Entonces, cuando estamos, hay espacios de elección en el que yo tengo que aprender, si yo hago A, voy a obtener B. Si yo hago X, voy a obtener Z. Entonces, el espacio de elección no existe, no está bien definido, si no tengo un mecanismo de aprendizaje que me permita aprenderlo. Una vez que aprendo esto, con este conocimiento, puedo responder, puedo distribuir mi comportamiento de tal forma que me permita obtener la combinación de lo que yo estoy obteniendo, que sea la que tenga más valor. Luego, hay otros en que las respuestas, como si tienen consecuencias, que sean individuales en combinación, que son posibles solamente dadas ciertas restricciones. ¿Sí? Para que nos paguen un cheque tenemos que venir a trabajar y firmar y hacer un conjunto de cosas. ¿Sí? Para que nos traten bien en nuestra casa tenemos que tener un comportamiento amable. ¿Sí? Para que un taxi se pare, pues tenemos que levantar la mano o silbar, los que saben silbar, etcétera. ¿Sí? Luego, hay espacios o tiempos en el espacio de elección que están asociados con diferentes tasas de consecuencias. ¿Sí? Si fueran ustedes una abeja, ¿sí? Lo más importante para ustedes como abeja es determinar cuáles son los espacios que tienen tasas de alimento, o sea, cuántos tienen más flores, ¿sí? Que otros. O sea, las abejas dependen, sobreviven de detectar en esta parte del jardín hay más alimento que en esta parte del jardín. ¿Sí? Nosotros hacemos también eso mismo. Si queremos pedir un taxi antes de que hubiera Uber, ¿verdad? Nos lo poníamos en lugares en donde era más probable que pasaran más frecuentemente taxis, donde hubiera taxis más disponibles. Puede consistir, entonces, desde elementos que son discretos, una comida particular, hasta flujos de consumo. ¿Sí? Yo puedo hablar que el espacio de elección consiste de los siguientes 50 años en la vida de ustedes. Cuando ustedes decidieron estudiar la carrera que ustedes hayan escogido, ustedes en su espacio de elección no había qué va a ocurrir el momento que ustedes llegan, el primer minuto que entran ustedes a la facultad particular a la que se inscribieron. Su espacio de elección consistía qué va a pasar por los siguientes 40 años cuando yo estudio biología, cuando estudio psicología, cuando estudio filosofía. ¿Sí? Están escogiendo entre flujos de cosas, ¿sí? Aparte de elementos discretos. Obviamente pueden variar en tipo, en cantidad, en tiempo de demora y en probabilidad. ¿Sí? En el espacio de elección hay cosas que difieren en cada una de estas propiedades. Incluyen también las elecciones de otros agentes, ¿sí? Y eso es lo que en economía se conoce como teoría de juegos. Es muy importante, su espacio de elección no es nada más lo que ustedes van a hacer, sino lo que alguien más está haciendo, ¿sí? Lo que alguien más salga. ¿De dónde proviene ese espacio de elección, de todo lo que estoy hablando? Es el resultado de la evolución, del aprendizaje, así como de factores atencionales y motivacionales. Esto último, quiero que lo mantengan en memoria de corto plazo por más de 10 minutos. ¿Sí? Entonces, hay espacios de elección que están determinados por nuestra historia evolutiva. ¿Sí? Hay flores que yo puedo distinguir y flores que no puedo distinguir porque el color, porque evolutivamente no puedo detectar ciertas longitudes de onda. ¿Sí? Hay espacios de elección que tuve que aprender que existen. Cuando ustedes escogieron carreras, leyeron, ¿verdad?, cuáles son las carreras que estaban presentes. Si ustedes no aprendieron cuáles son las carreras que estaban presentes, ese espacio de elección no era posible. ¿Sí? Pero desde luego hay otros factores que son igual o más importantes. Que no puedan influir en cómo se presentan. Sí, bueno, hay espacios de elecciones en los que no puedes influir como si estás en una prisión, ¿sí? Tu espacio de elección está determinado por las reglas de esa institución en la cual tú no puedes decir, quiero dedicarle 50. El Chapo, en la cárcel que está ahorita, ¿sí?, no tiene como elección poder hacer ejercicio fuera de su prisión. ¿Perdón? No. A ver, no estoy diciendo que eso sea cierto siempre. Lo que estoy diciendo es que hay espacios de elección
en que hay elementos con esa propiedad, hay otros espacios de elección que tienen otras propiedades y hay otros espacios de elección que tienen otras propiedades. No, para nada. O sea, a ver, la parte más, para nosotros, la parte más importante del espacio de elección es aquello que nosotros podemos, que nuestro comportamiento puede producir. El que produce consecuencias, es muy importante, ¿sí? Mi espacio de elección acerca de mojarme o no mojarme, ¿sí?, está determinado por la probabilidad de que llueva y por la posibilidad de que exista como posibilidad el que yo traiga un paraguas y pueda moverme y pueda salir, ¿sí? Entonces, no, lo que quiero decir al contrario es que el espacio de elección es gigantesco en términos de tipos de opciones. Ah, sí, claro. Por eso dije que, que el espacio de elección implicaba también la respuesta de otros organismos. O sea, las flores, de hecho, en cierta forma tienen un problema de elección. Y las flores, no lo tomen literal, pero las flores en cierto sentido están eligiendo dónde es donde hay abejas, ¿sí? Y las abejas eligen, exactamente, y las abejas eligen. Eso es lo que como sería como teoría de juegos, ¿sí? Bueno, lo que dije hace un rato es que el espacio de elección es una especie de nicho, ¿sí? Y el nicho lo construimos, ¿sí? El nicho lo estamos, nuestro comportamiento va construyendo el nicho, nuestras elecciones construyen el nicho. Por eso di el ejemplo. Antes de tu primera novia, antes de tu primera pareja formal, tu espacio de elección era uno. Después de tu primera pareja formal y te casaste, tu espacio de elección es otro. O uno esperaría. Bueno, pero hay otros. Yo puedo tener 10 autos, ¿sí? Mi espacio de elección es de 10 autos, ¿sí? Pero puede haber mecanismos atencionales que solamente me permitan atender a una de las dimensiones del auto, ¿sí?, a un tipo de autos, ¿sí? Los factores atencionales definen cuál es el espacio de elección. Y de hecho, uno de los desarrollos más importantes hoy en día en neuroeconomía es entender cómo los mecanismos de atención determinan los espacios. No, ellos no lo ponen así, pero sí, pero no en términos de restricciones. Cómo los factores atencionales determinan el espacio de elección, ¿sí? Entonces, tú eliges, entre lo que eliges es aquello que tu atención te está permitiendo. Y desde luego hay variables motivacionales, ¿verdad? Cuando son las 4 de la tarde y no he comido, ¿sí?, mi espacio de elección consiste de cosas que tienen que ver principalmente con algo que tiene que ver con comida, ¿sí?, que es totalmente diferente después de comer, donde mi espacio de elección consiste de otras cosas. Luego, hay otro conjunto de restricciones que no son a esto que acabo de mencionar en espacios son restricciones externas en el espacio en los elementos del espacio de elección. Pero hay restricciones internas, ¿sí? Las restricciones internas son los mecanismos perceptuales, cognitivos de atención, que ya lo había puesto, y de aprendizaje, que permiten hacer contacto con las restricciones externas. O sea, si no tengo esos mecanismos que me permiten reconocer cuáles son los elementos entre los cuales puedo elegir, me encanta, no sé si se dan cuenta, yo no nada más me siento, los veo a ustedes y es como si fuéramos en un viaje transatlántico en el avión, ¿sí? Todas las muchachas que están aquí tienen su suéter así sobre ellas cubriéndose. Entonces yo no sé si apagan esto, si todos, porque es un espacio muy amplio, se nos acabará el oxígeno. No creo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor le podríamos, no por mí, yo estoy de hecho con calor, pero estoy viendo que mucha gente se está muriendo de frío. Eh, eh, bueno, entonces, lo que es importante, esta es la otra parte que hay que tener presente. Estos mecanismos perceptuales, cognitivos de atención y de aprendizaje que permiten hacer contacto con las restricciones internas, ¿sí?, determinan cómo se traducen las restricciones internas en espacio de elección, ¿sí?
yo no puedo hablar, no puedo tener un modelo de decisión, un modelo de elección, si no entiendo cuáles son estos, el papel que juegan estos mecanismos cognitivos, ¿sí? En generar espacios de elección particulares. Noten, sin embargo, que estos mecanismos son también adaptativos. También aprendemos a qué prestarle atención. ¿Sí? También aprendemos cuándo debemos de cambiar, prestarle atención. También aprendemos cuándo es que debemos de aprender rápido y cuándo debemos de aprender despacio. Es mucho más complicado que Kahneman. Es mucho más complicado de lo que normalmente lo leerían ustedes en un libro de microeconomía. ¿Sí? Porque no nada más estoy hablando del espacio de elección que está ya fijo, estoy hablando de ese espacio de elección que está determinado por estos factores cognitivos, pero estoy hablando de que estos factores cognitivos a su vez son adaptativos. O sea, que a su vez hay otras condiciones que hacen que estas características cambien de valor como una función de las propiedades del entorno, ¿sí? Que generan a su vez espacios de elección diferentes. Bueno, entonces, en resumen, ¿verdad? Lo primero que, de acuerdo a este modelo de elección, la identificación de las oportunidades que constituyen el espacio de elección es el primer aspecto acerca del cual debe aprender un organismo. ¿Sí? ¿Cuáles son las acciones disponibles? ¿Cuál es la función que relaciona la acción a la consecuencia? Etcétera. Bueno, el segundo componente de los modelos de elección es la regla de aprendizaje. Ya dije que te tiene que aprender todo esto. ¿Cómo se aprende? Entonces, los modelos de elección tienen un segundo componente. Y el segundo componente son los modelos de aprendizaje. Y el modelo de aprendizaje más frecuentemente empleado dentro de los modelos de elección es un modelo de aprendizaje que se conoce como modelo de refuerzo, que yo lo voy a presentar en la forma más sencilla, pero es un modelo que es muy popular dentro de la robótica y que seguramente lo vieron ustedes previamente. ¿Sí? Y es un modelo que ha dominado la psicología en los últimos 100 años. ¿Sí? Es un modelo que antecede con mucho lo que se llama revolución cognitiva. Y es un modelo que de hecho se volvió a ser muy importante gracias a la neurociencia, gracias en parte a quien les dio la conferencia hoy en la mañana, porque encontró que había células dopaminérgicas que respondían a discrepancias en predicciones de error. ¿Sí? Antes de esos estudios, los modelos de aprendizaje de refuerzo, su interés estaba a la baja. Okay. ¿En qué consiste? ¿Sí? Bueno, simplemente es una regla que le permite asignar, y es lo que es importante, que le permite asignar un número que vamos a llamar valor a uno de los elementos del espacio de elección. Eso es lo que los modelos de refuerzo van a hacer. ¿Sí? El modelo de refuerzo es a cada opción con la que yo estoy trabajando, me va a permitir asignarle un número que le voy a llamar valor. Entonces los modelos, la forma más sencilla de verlos, ¿sí? Simplemente son una función de dos cosas. ¿Sí? El valor en el instante anterior y qué ocurrió ese instante anterior, si ocurrió o no una consecuencia. ¿Sí? Los modelos de refuerzo, de hecho, tienen dos componentes. ¿Sí? Un componente se le conoce como asignación de crédito, que es el componente que permite hacer las predicciones. El problema de la asignación de crédito es gigantesco. ¿Sí? No iba a hablar mucho sobre esto, pero bueno, ya estoy en. Piensen ustedes quieren atribuirle, o sea, la tarea de ustedes es atribuirle responsabilidad a un suceso de algo que ocurrió un tiempo después. El espacio de posibles, voy a llamar causas para que se entienda ahorita, de ese suceso que ocurrió es infinito. ¿Sí? Puede ser algo que ocurrió justo en el instante anterior, pero de lo que ocurrió justo en el instante anterior puede ser desde el aire, puede ser una mariposa que va de allá, o puede que ocurrió algo que ocurrió 1000 años antes, o algo que ocurrió 6 meses antes, y no tengo forma de saberlo. ¿Sí? Entonces, evolución ha generado, ¿sí?, mecanismos que son sesgos inductivos que permiten reducir el espacio de elección de candidatos a elección para asignación de crédito a un número mucho más pequeño. ¿Sí?
El sesgo inductivo más conocido por nosotros es el de contigüidad. ¿Sí? Nosotros empezamos, nuestro default es, voy a empezar asignándole crédito a aquello que ocurrió inmediatamente antes. Pero hay otros sesgos inductivos. ¿Sí? Bueno, ese es el problema de asignación de crédito. Y el segundo problema es el de la acción. ¿Cuál es el uso óptimo de la predicción? ¿Sí? Y otra vez, espero que se entienda cuál es el mensaje que estoy dando. No sirve de nada. Las ratas no son organismos diletantes. De hecho, ni los humanos son. No hay ratas que se pongan en un experimento y que digan, híjole, qué increíble que ahora ya sé que el tono predice una descarga eléctrica. Bien por mí. ¿Sí? No. La rata que hiciera esa desaparecería. La rata le interesa predecir que un tono predice una descarga eléctrica porque eso le permite escapar, evitarla, si no es posible estas dos cosas, hacer algo para que el dolor sea un poquito menos fuerte, etc. Entonces se tiene que traducir el aprendizaje en acción y eso es lo que el modelo de refuerzo hace. Y lo voy a poner como un ejemplo porque con frecuencia a nosotros nos presentan la misma formulación matemática, tiene diferentes interpretaciones. ¿Sí? Entonces es interesante porque es exactamente la misma matemática y nada más le hicimos una pequeña transformación y dependiendo de la época en donde estemos trabajando con esa transformación matemática, le vamos a dar una interpretación diferente. Bueno, entonces déjenme primero. Entonces el objetivo, o sea, ¿cuál es el problema que trata de resolver los modelos de refuerzo? Pues lo que tratan de resolver, ¿cómo le hago para obtener la mejor predicción que me permita maximizar la tasa de refuerzo, que es la regla de respuesta? ¿Sí? Entonces, para que yo pueda sobrevivir correctamente, lo que quiero es que quiero ser capaz de predecir qué sigue, ¿sí? Para obtener la máxima tasa de refuerzo. Ojo, no es el único objetivo, ¿eh? Imagínense un entorno donde cambia constantemente las consecuencias. En un entorno donde las consecuencias cambian rápidamente, ¿sí? Mi objetivo, mi función objetivo no necesariamente es obtener la máxima tasa de refuerzo. Mi función objetivo es obtener la mejor información posible acerca de esas tasas de cambio, ¿sí? Porque es lo que me va a permitir adaptarme mejor. Entonces ahí tengo, ¿qué quiero optimizar? Es diferente, ya no es la tasa de refuerzo máximo, sino reducir la incertidumbre en mi entorno. ¿Sí? Bueno, eso no lo voy a decir. La versión original del modelo de refuerzo no es otra cosa para los que son aquí, los ingenieros y demás, es un integrador con fuga. Esa ecuacióncita, esta ecuación que está aquí es un integrador con fuga. Y lo único que dice es el valor en el tiempo t más 1 es simplemente al valor en el tiempo anterior multiplicado por una constante que es A y si obtuvo o no un refuerzo. ¿Sí? Entonces, una interpretación de eso es en términos de un modelo de refuerzo tradicional de fortalecimiento, en donde el refuerzo fortalece, incrementa el valor del comportamiento. ¿Sí? Es una forma. Si yo algebraicamente manipulo esta ecuación, simplemente multiplico las cosas que tengo que multiplicar, termino con una ecuación que es esta que está aquí. ¿Sí? Y esta ecuación ahora ya no la voy a interpretar en términos del modelo de fortalecimiento tradicional en psicología, sino la voy a interpretar como se interpreta hoy en día. Y lo que es, fíjense, aquí lo que es el valor que tiene en el T+1, el valor de predicción que tiene el valor del tiempo T+1, es una función del valor, el cambio es una función del valor predictivo en el instante anterior y multiplicado por un parámetro de la diferencia entre lo que obtiene y el valor que tenía previamente, o sea, entre lo que obtiene y lo que predice. Entonces, una cuestión que no entiendo, o sea, entre esas dos interpretaciones no hay ninguna diferencia sustancial. Matemáticamente ninguna. Es la misma ecuación. Pero esa matemática pretende capturar un hecho. Si el modelo no permite, es decir, el hecho que lo refraseemos con otra oración, todo lo que está capturando ese modelo descrito de una forma y ese modelo descrito de otra forma, en realidad están diciendo exactamente lo mismo. Exactamente. Pero la gente prefiere
diferentes interpretaciones. La interpretación que es común hoy en día es la interpretación que tiene que ver con ese puesto ya de esta forma, es como la van a ver en los artículos, libros de texto. Se llama la regla delta, que seguramente tú les presentaste. Es la regla que en redes neuronales se usa para generar los cambios en los nodos. ¿Sí? Entonces, la regla delta es simplemente lo que dice es el valor en el tiempo t más 1 es igual al valor en el momento t, más un parámetro que multiplica una delta, que es la diferencia en error de predicción. Entonces, el aprendizaje, una forma de verlo es simplemente como un mecanismo que me permite ir refinando mis predicciones. O sea, los organismos son organismos que se mueven en gradientes de reducción de error. Y eso es lo que determina el aprendizaje. Eso es lo que está atrás de todo lo que dije previamente acerca de los modelos de los espacios de restricción. Entonces, como dije, el algoritmo puede ser una reducción de error o hay una tercera interpretación. La ecuación que les puse hace un rato, ¿sí? La puedo interpretar como un filtro. Y resulta que si la interpreto como un filtro, es exactamente la misma ecuación de lo que se llama una media corrida exponencial. Entonces, una media corrida exponencial lo único que está haciendo es actualiza. ¿Sí? No sé si sepan, si entienden, una media corrida es simplemente ustedes tienen una serie temporal, ¿verdad? Y están sacando, escogen una ventana, vamos a decir 5 números, lo voy a poner como mediana para que sea más fácil. 5 números, obtienen la mediana de esos primeros 5 números y eso les da un primer valor. Se mueven uno a la derecha, se recorren uno a la derecha, tiene otra vez 5 números, sacan la mediana de ese y ese es el segundo valor de la nueva serie. Y eso les permite alisar. Cuando ustedes tienen cosas así, esas son técnicas de alisamiento de datos. Son, obviamente en ingeniería se usa mucho como filtros. ¿Sí? Son filtros. Bueno, el problema de los filtros, el problema de aprendizaje es, piénsalo así, ¿qué tanto peso le doy al pasado? Acabo de ocurrir un nuevo evento, ese nuevo evento es diferente, es un error de predicción. ¿Sí? Obtengo algo que no podía predecir. Debe de cambiar mi estimación de qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué tan importante es lo que ocurrió tiempo atrás? Bueno, las dos ecuaciones que les puse son una media corrida exponencial. Lo que le está diciendo es que el valor que le dan a lo que ocurrió en el pasado va decrementando exponencialmente y eso quiere decir que decrementa proporcionalmente. Siempre decae una proporción. Entonces, los eventos que están mucho más atrás son menos importantes que los eventos que están muy al presente. Entonces, para que quede claro. Imagínense que ustedes tienen un abuelo o un bisabuelo que desafortunadamente muere y les dice, te quiero tanto que te voy a regalar las acciones de una mina que tengo en el estado de Hidalgo. Bueno, no nada más es terrible porque hay huachicoleo y les puede pasar algo, ¿sí, no? Ustedes tienen que estimar qué tan importante es esa mina porque ustedes quieren saber en cuánto la pueden vender o qué valor tiene para ustedes. Y su abuelo, que era un encanto de persona, les dice, mira, la mina vale tanto. Y lo que hace es, cuenta cuánto obtuvo el primer año, el segundo, 100 años atrás, 99 años atrás, 98 años atrás y demás, y todo lo va contando. Y además lo divide por los 100 años. ¿Sí? Bueno, ese sería un error, porque le está dando el mismo peso cuando de la mina podían extraer mucho hace 100 años de lo que le está dando lo que tiene ahorita. ¿Sí? Entonces, para saber el valor que tiene esa mina, tienen que hacer ustedes una media corrida exponencial. Es la mejor forma de hacerlo. Las ecuaciones que puse hace un rato son exactamente esas. Es una media corrida exponencial, la misma. Entonces, tiene 3 posibles interpretaciones. Y hay otra cuarta, que no es exactamente la misma ecuación, pero es muy parecida. ¿Sí? Y la cuarta es que la tarea del organismo es determinar la distribución de probabilidad que genera los valores que yo estoy observando. O sea, asumo que los organismos son agentes bayesianos y que lo que están haciendo, la tarea de la agente bayesiana es determinar cuál es la probabilidad condicional de que lo que están observando provenga de la distribución particular que ese organismo está infiriendo. ¿Sí? Esa ecuación, ese modelo, es muy útil para explicar, por ejemplo, experimentos de bandidos. Los experimentos de bandidos son, ustedes se van a Las Vegas y tienen 2 maquinitas y están jugando con ellas. En otras palabras, es muy bueno para explicar entornos que no son volátiles, entornos que son estables. Cuando el entorno es volátil, esta ecuación truena, porque el parámetro alfa que venía, el parámetro alfa, este de aquí,
¿sí? Es fijo. Pero si yo lo tengo fijo y el entorno varía rápidamente, me va a ajustar. Y si el valor es bajo, voy a tardar mucho tiempo en ajustarme. Si el valor es alto, a lo que es ruido, me voy a ajustar como si fuera de verdad un cambio. Entonces, el valor del parámetro fijo, si lo fijo hacia arriba o si lo fijo hacia abajo, hace que o me ajuste, o que detecte como cambio algo que no es un cambio, ¿sí? O que me tome mucho tiempo detectar un cambio que sí es un cambio. Entonces, los modelos de aprendizaje actuales, ¿sí? Toman en cuenta este problema, ¿sí? Lo resuelven de diferentes formas. Hay una cosa que se llama un filtro de Kalman, hay otra cosa en la cual, en lugar de tener un modelo con una sola regla delta, tengo dos modelos de regla delta, un modelo como el que está previamente y otro modelo en el cual el alfa, o sea, el parámetro, se cambia también como una función de las consecuencias que está obteniendo, de acuerdo también a otra regla delta. Eso es algo que en mi laboratorio algunos de mis estudiantes han estado trabajando y publicando recientemente. De hecho, es uno de los temas más importantes en mi laboratorio. Otra cosa que todos esos modelos normalmente están pensados para entornos en los cuales las consecuencias son fijas, o sea, son probabilísticas, pero no cambian en el tiempo. ¿Sí? No cambian en el tiempo, no en el sentido como ahorita estaba hablando de que el valor del parámetro cambie, sino que no cambian en el tiempo en el cual lo que quiere decir es la abeja, conforme va consumiendo el néctar de las flores, se va acabando ese néctar. ¿Sí? Ese es otro sistema de retroalimentación. Entonces los modelos de refuerzo los tengo que combinar con una función de retroalimentación en el cual conforme no nada más voy aprendiendo, sino al ir aprendiendo voy cambiando cuál es la función de refuerzo. O sea, en lugar de que obtenga comida cada 10 minutos, ahora voy a obtener comida cada media hora. ¿Sí? Bueno, es otra cosa que eso ya lo dije. Bueno, tercer componente, funciones de valor. No quiero que pongan el aire. ¿Eh? No, pero no me puedo quitar esto porque tengo Las funciones de valor tienen su origen en la psicofísica. Y es cómo transformo, cómo le asigno valor a ciertos elementos. ¿Sí? Y es lo que en la economía llaman las estructuras de preferencia. ¿Sí? Entonces, para entender, hay 4 funciones que dominan actualmente la literatura en economía y en psicología. ¿Sí? Una tiene que ver con la elección con consecuencias probabilísticas. ¿Sí? Elegimos bajo riesgo. La segunda, elección con consecuencias demoradas, que es lo que llaman elección intertemporal. La tercera tiene que ver con preferencias sociales. ¿Sí? Se habló en la mañana del juego del ultimátum, es un asunto de preferencias sociales. Y el tercero tiene que ver con percepción de probabilidades, cómo aprendemos a percibir probabilidades. Voy a hablar primero de elección intertemporal. No sé a qué horas tengo que terminar. No, si me dices a la hora que yo quiero, me quedo aquí a la madrugada. Pónganme un límite, una restricción. Me queda como media hora, ok. Aunque me están cargando tiempo que no me correspondió a mí, que fue el tiempo en que no tenían el aparato pero en fin. De cualquier forma, tú dilo, es diferente que yo siga la instrucción. Entonces, vamos a ver elección intertemporal. Si me voy a ir rápido, casi todas las acciones, casi nuestro espacio de elección con frecuencia consiste de opciones que difieren no solamente en cantidad, en magnitud, ¿sí? O en tipo, sino que difieren en qué momento en el tiempo va a ocurrir. ¿Sí? Cuando ustedes eligieron estudiar una cierta carrera, ¿sí? Las consecuencias de estudiar esa carrera se van a distribuir a lo largo del tiempo. Va a haber consecuencias. Si optaron por estudiar medicina, van a vivir años miserables inmediatamente después de que ustedes entraron a la facultad. Todo el tiempo en la facultad va a ser miserable, se van a tener que ir a un internado,
donde van a estar estos turnos loquísimos que tienen de 48, 78, no sé cuántas horas continuas. Su nuevo presidente no les va a querer pagar el dinero que les corresponde por estar en un internado o en una residencia, ¿sí? Y van a llegar hasta los 40 años de edad, cuando pueden, después de sus 3 residencias que tienen que hacer, porque es lo que normalmente hace un médico, 3 residencias, después de su tercera residencia, 40 años de edad, se puede dar el lujo de tener novia o una novia, ¿sí? Y salirse de casa de sus padres. Mis amigos tienen hijos que terminaron medicina y están estudiando su residencia y viven con ellos, pues porque no les pagan, ¿sí? Bueno. Quien eligió, pero claro, una vez que tienen los 40 años, ¿verdad? Les van a cobrar ustedes 1,600 pesos por consulta, se van a ir a Europa todos los fines de año, todas las vacaciones de verano, ¿sí? Y la van a pasar regio, ¿sí? Pero se van a morir de una adicción porque es la profesión que tiene más problemas de adicciones, pero bueno, es otra cosa. Nosotros con frecuencia enfrentamos algo que tiene consecuencias inmediatas, ¿sí? Pequeñas o grandes, y que tiene consecuencias muy demoradas que son muy grandes, ¿sí? No sé, lo típico, ¿verdad? El quedarse en la cama en la mañana, cuando suena el despertador, pues es una consecuencia riquísima, ¿sí? Ir a estudiar es la otra opción, ¿sí? Pues implica que dentro de 30 años voy a poder estar parado aquí muriéndome de calor o de frío, cada 15 minutos cambiando, ¿sí? Pero bueno, supuestamente es algo importante. Enfrentamos esto con frecuencia, ¿sí? Ahora, quiero que entiendan que siempre cuando hay una demora, están hablando necesariamente de que hay una cantidad, ¿sí? No puede haber demora sin haber algo que está siendo demorado. Entonces, la primera tarea cuando uno estudia elección intertemporal es tratar de encontrar o definir una función que transforme cantidad y demora a valor. Entonces, tengo que tener funciones que le asignen a la cantidad y a la demora un cierto valor, ¿sí? Pero necesitamos otra función, una no me sirve. La otra función es la que describa cómo se integran las dos funciones de valor. Los modelos tradicionales en economía y en psicología, en teoría de decisión, tienen una forma, esta última función es una función que se llama, son modelos de alternativa, que integran multiplicativamente la función de valor para cantidad y la función de valor para demora, ¿sí? No es obligatorio, o sea, puede haber 20,000 otras formas de integrar las combinaciones. De hecho, les voy a hablar de otra forma de hacerlo, ¿sí? Bueno, pero esa es la. Entonces uno termina con una ecuación de este tipo en donde el valor de esa consecuencia, de la consecuencia de comportamiento, es la multiplicación de dos funciones. Una función, le voy a llamar U de utilidad, una función de utilidad asociada con la demora y otra función de utilidad asociada con la cantidad, ¿sí? En la mayoría de los modelos de descuento temporal se asume que la función de utilidad para cantidad es de 1 a 1, en otras palabras, que no hay una transformación psicológica. ¿Qué es esto que está aquí? Por eso le pongo la cantidad solita. Pero no es eso, yo puedo hacerlo al revés, ¿sí? Podría variar esta, hacerla de 1 a 1 y esta poner la variable, ¿sí? Y de hecho los modelos más interesantes hoy en día en elección intertemporal son modelos en donde la función de utilidad para consecuencias no es lineal, es una función de utilidad de otro tipo. ¿Cuál es la función? ¿Qué pasa con las funciones de descuento? Las funciones de descuento, y todos han vivido eso, yo les digo, les doy, ¿qué vale más para ustedes? ¿1,000 pesos ahorita o 1,000 pesos dentro de 10 años? Y como dicen, es un profesor de psicología y seguramente se inventa cosas, ¿sí? Les digo, no. Es en serio lo de dentro de 10 años y les doy ahorita un cheque donde dice que ustedes lo pueden cambiar, que hay un fondo que no va a tocar el gobierno mexicano para pagar por la nueva refinería. Y en 10 años les van a dar el dinero. Todos ustedes o la casi totalidad de ustedes dirían, no, yo quiero los 1,000 pesos ahorita, no me quiero esperar 10 años. ¿Sí?
sabemos que lo que está en el futuro tiene menos valor que lo que está en el presente. ¿Sí? Entonces, la función de descuento que dominó la literatura, que tiene su origen en un articulito de 3 páginas o de 2 páginas de un economista muy famoso que se llamaba Paul Samuelson, es una función que se llama una función exponencial. ¿Sí? Y la razón por la que propuso la función exponencial es porque daba cierta, ahorita voy a hablar de eso, daba cierta consistencia. ¿Es una pregunta? No, porque generaba cierta consistencia. Entonces, ¿qué es una función de descuento exponencial? Es una en el que el decremento, es una en el que el decremento en el valor es siempre proporcional a la demora. En otras palabras, imagínense que decrementa 5%. Entonces, en el primer año decrementa 5%, en el segundo año otro 5%. Es como cuando ustedes van al banco y piden un préstamo, se lo están haciendo exponencial. Y esa es la función, no importa ahorita, esa es la función de descuento exponencial, que es simplemente cantidad multiplicada por E a la menos D, que es la demora, por una variable K, que se le conoce como el parámetro de la tasa de descuento. Si descuento por 10%, 5%, 20%, 30%. Le tenía muchas figuras acerca de esto, pero decidí omitirlas, porque uno piensa que las cosas se descubrieron hace 5 años. ¿Sí? En el laboratorio donde yo estudié, en 1963 en 1964, 65, Schoenk y Herrnstein hicieron un estudio con palomas en donde les daban la misma cantidad, picar las palomas que picaban 2 teclas, y les daban la misma cantidad de comida picar las 2 teclas, pero lo que variaba era el tiempo que tomaba de entre picar la tecla y obtener la comida, hacer las comidas. Y encontraban funciones de descuento perfectas. Es un experimento extraordinario. Nadie lo cita. No me voy a quejar como Ranulfo de que no me citan a mí, pero sí me voy a quejar de que no lo citan a ellos. Y esa es una hipérbola. Lo que ajustaba perfectamente los datos es que los animales respondían en función simplemente del inverso de la demora. ¿Sí? Un compañero mío desarrolló eso. Bueno, el problema con el inverso de la demora es que si la demora es 0, pues esto no está definido, ¿verdad? Porque no puede 1 sobre 0, no está definido. Entonces, pues, ¿qué hago? Hago lo que todo el mundo hace, le pongo un 1. ¿Sí? Aquí, pongo 1 y ya resolví el problema, y le pongo un parámetro que me permite, demora, no decrementa siempre con el mismo valor. Bueno, esta función es muy interesante porque lo que implica es que el descuento no es proporcional, que lo que está demoras que son muy inmediatas, ¿sí? Tienen un peso mucho más importante que demoras que están alejadas en el tiempo. En otras palabras, añadirle un día a los 1,000 pesos que ustedes les están ofreciendo, ¿sí?, para su entrega, es mucho más importante que añadirle un día, es muchísimo más importante que añadirle un día un año después. ¿Sí? Bueno, es lo que acabo de decir ahorita. Y permite hacer una cosa que vamos a ver ahorita, que es algo que ocurre en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Pero bueno, no puedo evitar hablar de animales. Demostrarles que los experimentos con animales estaban atrás de mucha de esta literatura. La gente se le olvida decir esto. Las palomas, imagínense, palomas que les doy a elegir picar 2 teclas, una roja y una verde. ¿Sí? Si pican la tecla roja, obtienen esta cantidad de comida, ¿sí?, chiquita, inmediatamente. Picar la tecla verde, obtienen esta cantidad de comida, que es el doble de esta, pero con cierta demora. Si yo a las palomas las pongo en esta situación, las palomas irremediablemente responden a la pequeña inmediata. Es lo que nosotros diríamos, las palomas son, están secuestradas por sus emociones, diría alguna de las personas que habló en la mañana. ¿Sí? No puede resistirlo. Pero ahora voy a hacer una cosa. Y ahora lo que voy a hacer es añadirle, otra vez tiene las 2 teclas, y le voy a añadir un tiempo, a las 2 opciones les voy a añadir un tiempo de entrega.
Vamos a decir que les añado 10 segundos. Y ahora es el mismo refuerzo chiquito, pero ahora en lugar de ser inmediato es 10 segundos después. Y ahora es esta misma demora, esta misma cantidad grande, pero ahora es añadida a esta cantidad de tiempo 10 segundos adicionales. Si yo hago eso, como magia, ¿sí? Las palomas inmediatamente empiezan a preferir la tecla verde. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y es como si es el mejor ejemplo que todo el mundo lo leen ustedes en los libros introductorios, cuando se van a acostar en la noche, ¿verdad? Y le dan a escoger entre, mañana me quedo media hora más en la cama, dormido, o me levanto a bañarme y a ir a la escuela. Todos dicen, no hombre, es importantísimo llegar a la escuela de verano, voy a poner el despertador y demás, ¿sí? Llega la hora en que suena el despertador. Y a esa hora yo les digo qué es lo que quieren. Y todos dicen, a ver, escuela de verano, quedarme media hora en mi cama, y excepto que tengan algún cierto problema psicológico, la gente se va a quedar en su cama. Entonces, no quiere decir que los que están aquí lo tengan porque ya estamos después de la comida, pero en la mañana sí es. ¿Okay? Bueno. ¿Qué implica eso? Esto es algo que en teoría de decisión a los economistas les preocupa muchísimo, porque implica una falta de consistencia en las preferencias. ¿Sí? En un momento en el tiempo, yo prefiero la pequeña inmediata, y en otro momento en el tiempo, yo prefiero la grande demorada. ¿Sí? Eso implicaría que no hay una función de descuento consistente, que no hay consistencia en nuestras preferencias. Bueno, ¿qué hace la función hiperbólica? La función hiperbólica permite eso y la función exponencial no permite eso. La función exponencial está aquí. ¿Sí? Esto que está aquí si se ve, es verde más grande, la altura refleja qué tan grande es la cantidad. Entonces, aquí estoy en el tiempo, esta que está aquí es la verde grande que tiene este valor y va decrementando exponencialmente. ¿Sí? La amarilla es la que es inmediata y yo estoy eligiendo en diferentes puntos aquí. ¿Sí? Bueno, no importa en dónde elija yo aquí, ¿cuál es la que siempre va a estar arriba? La amarilla. ¿Sí? La que es amarilla es ¿cuál? La inmediata. En cambio, la función hiperbólica es esta que está aquí. ¿Sí? De aquí hasta acá, la que tiene más valor, ¿cuál es? La que está más alta. La que está más alta es la inmediata pequeña. Pero de aquí hacia allá, cualquier punto en el tiempo en el que yo escoja, la que está más alta va a ser la que es la morada. Eso es lo que hace la función hiperbólica. ¿Sí? Ojo. La paloma no lo está pensando, no está mostrando autocontrol, no es alguien que tiene fuerza de voluntad. Los términos que todos nosotros normalmente empleamos. Este es un sistema, es un organismo que lo único que tiene es un modelo, lo puedo representar como un modelo de elección, que dice que tiene estos elementos en el espacio, ¿sí? Y que tienen unas funciones de valor, que tienen formas particulares. Y la función de valor particular que tiene es una hipérbola. ¿Sí? Y las propiedades de esa hipérbola hacen que en este momento de aquí para acá prefieran la inmediata larga, pero de aquí para acá la inmediata pequeña, y de aquí para acá prefieran la larga demorada. ¿Sí? Hay una enorme literatura acerca de esto. La razón por la que hay una enorme... otra cosa, también con animales. Ahora voy a hacer un pequeño, le voy a modificar el experimento, le voy a poner 2 etapas. ¿Sí? Ahora le voy a presentar 2 teclas blancas. ¿Sí? Si pica la tecla blanca que está de este lado, esta de la izquierda, que sería la izquierda, ¿sí? Se encienden las 2 teclas, la roja y la verde. ¿Sí? La roja, como hace rato, produce una recompensa inmediata, pequeña, y la verde produce una recompensa grande, demorada. ¿Sí? Si pican esta tecla blanca, la única tecla que se enciende es la verde. Y la tecla verde lo que produce es la grande demorada. ¿Está bien? ¿Se entiende el experimento? Okay. ¿Perdón? ¿Cuáles son? Las 2 blancas son iguales, excepto que picar una tecla está en lugares diferentes. Picar una de las teclas te lleva a tener esta opción, 2 opciones, y picar la otra tecla no te lleva a una opción.
Entre otras cosas, porque lo que queremos es que la única cosa que haga una diferencia para interpretarlo es lo que sucede después de picar la tecla blanca y no el tipo de la tecla. Yo podría tener teclas de diferentes colores, podría tener teclas circulares o teclas que sean cuadrados y demás, pero entonces si yo encuentro algo, no sabría si es por el color de la tecla o si es por el color o por la forma del cuadrado. Son igual. No, 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 no. Es totalmente diferente. O sea, te doy a escoger entre dos restaurantes. Un restaurante tiene postre, la comida regular más postre. Y el otro restaurante, si lo escoges, solamente tiene la comida y no tiene postre. Son dos opciones diferentes. Pero una está del lado izquierdo, tienes dos restaurantes, tienes dos Starbucks. Son igualitos, o dos Sambors son igualitos. Nada más que uno está al lado derecho y otro está al lado izquierdo. ¿Sí? Y tú no tienes ningún problema diciendo hay un Sambors del lado derecho y hay un Sambors del lado izquierdo, aunque son iguales. Eso es lo que ven estas palomas. ¿Eh? No, a ver, le sigo. Entonces, espero que se entienda el procedimiento. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si el tiempo entre picar la tecla blanca y las opciones que le presento es muy, muy cortito, ¿sí? Los animales prefieren esta tecla. En otras palabras, prefieren tener las dos opciones. Sin embargo, si incremento este tiempo, ¿sí? Las palomas prefieren esta tecla. En otras palabras, las palomas prefieren una opción de compromiso. Es como si es el equivalente a poner el despertador. Las palomas prefieren poner el despertador. Y esto se explica también por las funciones hiperbólicas. Bueno, este experimento se hizo en 1900. Me tocó correr la primera parte del experimento que no funcionó cuando era estudiante en 1969. ¿Sí? Se publicó en 72, ya alguien más lo corrió después. Y como 30 años después, un par de economistas escribieron un artículo fabuloso acerca de estructuras de preferencia con menús, y en donde el espacio de elección no consiste de elementos, sino que consiste de menús. ¿Sí? Este es un menú, este es otro menú. Y hay toda una literatura teórica muy importante dentro de la axiomatización de la economía que permite entender estos fenómenos. ¿Sí? Y descubrieron que alguien había hecho un experimento y que las palomas hacían eso. Dicen mis amigos economistas que los únicos organismos que satisfacen los principios de la economía son las palomas y algunas ratas. ¿Cuál es un ejemplo que siempre se pone de comportamiento de compromiso? Ulises, ¿verdad? Ulises vivía una situación complicada. ¿Sí? Caramba, yo paso al lado de esa isla, quiero escuchar el canto de las sirenas, pero yo sé que si escucho el canto de las sirenas, voy a mover el barco para la dirección de las sirenas, va a chocar mi barco, me voy a ahogar, se van a morir absolutamente todos, incluyéndome yo. ¿Cuál es el mejor de los dos mundos? Quiero escucharlo, pero no quiero impedirme el mover el barco en esa dirección, y le pide a los marineros que lo aten al mástil. ¿Sí? Lo atan, les pide a ellos que se tapen los oídos, les pone para que se tapen los oídos. Entonces, los pobres marineros siempre les pasa eso, no pueden escuchar el canto de las sirenas. Y Ulises lo podía escuchar sin poder dar ni instrucciones ni mover el barco. Ulises era un ejemplo de ese. ¿Por qué se estudia mucho elección intertemporal de estas preferencias? Bueno, se estudia mucho porque se ha encontrado que las tasas de descuento, los individuos varían en la K, el parámetro K que estaba en la ecuación anterior, varían en su valor. Y lo que se ha encontrado es que el valor de ese K está asociado, está correlacionado con consumo de drogas, está asociado con que le vaya uno mal en la escuela o que le vaya uno bien, está asociado con muchos comportamientos, son comportamientos de riesgo. Entonces hay una enorme literatura ahora en psicología para estudiar esto. Déjenme hablar, ¿qué sigue antes de esto? ¿Qué está ocurriendo ahorita en esa área? Hay otro modelo, otra familia de modelos, ¿sí?
La otra familia de modelos, en lugar de suponer que se integra cantidad y demora, lo que hace es suponer que hay atributos separados y que los organismos humanos, luego en ese grupo, que los organismos seleccionan uno de los atributos y eligen comparando atributos por separado. Entonces, comparan primero demora, comparan cantidad, tienen ciertos valores para cantidad y para demora, los combinan y si esos valores están arriba de cierto valor, escogen una cosa, están abajo de otro valor, escogen otra cosa. Esos son modelos muy importantes. Y lo que se ha encontrado es que los modelos exponenciales e hiperbólicos no pueden describir ciertos resultados empíricos que son muy difíciles, que son inconsistentes con un modelo de integración de cantidad y demora. Y les doy un ejemplo. Cuando uno tiene estructuras de preferencia, lo que uno quiere hacer es asignarle número a las preferencias para combinarlas con las restricciones para predecir el comportamiento. Si yo le doy números, yo quiero cierta consistencia. Imagínense que yo prefiero ahorita que mi preferencia por lo inmediato y lo demorado, ¿sí?, tiene ciertos valores, ciertos números que voy asignando aquí, y yo les doy a escoger entre algo, algo mañana y algo dentro de un año, ¿sí? Y eso tiene le voy a asignar un cierto número, ¿sí? Imagínense que yo mido de aquí hasta allá la longitud. Pongo el metro y digo, son tantos metros. El número que yo voy a obtener, si lo mido con un metro largo de aquí hasta allá, es exactamente el mismo número que si yo divido y les digo, voy a medir primero de aquí a acá, y luego de aquí a acá, y de aquí a acá. Y lo voy partiendo. Para que yo pueda asignar números, el número que yo le doy cuando mido de aquí hasta allá, tiene que ser igualito a la suma de los números que yo le doy cuando lo parto. Imagínense que ahora yo les doy a escoger entre ahorita, mañana y un año, y es su número. Y ahora les digo, les doy a escoger entre mañana y un mes después. Un mes después y 2 meses después. 2 meses después y 3 meses después, así. Las preferencias de mañana y un año deben de ser igual a las preferencias entre mañana y un mes y 2 meses y demás. Y lo que se ha encontrado es que ese no es el caso. Lo que se ha encontrado es que no necesariamente las preferencias que tenemos cuando lo ponemos en distancias grandotas es igual a las preferencias que obtenemos cuando partimos las selecciones en momentos. Y eso ha generado el interés por los modelos de atributos. Otra propiedad de los modelos de atributos, véanlo así, que es muy interesante, es que tiene que ver también con atención. Imagínense una tarea en la cual yo tengo diferentes atributos y la regla va a ser la siguiente. Yo aleatoriamente escojo cuál es el atributo que voy a seleccionar primero, ¿sí? Si ese atributo no permite elegir uno, o sea, son iguales, aleatoriamente paso a un segundo. Y si no me permite, paso a un tercero, y si no me permite, hasta que finalmente encuentre una diferencia. Ese es un modelo que se llama eliminación por aspectos, ¿sí? Son modelos muy importantes, viejitos y que casi la gente no usa, pero que son modelos que hoy cada día se hacen más populares. Elección bajo riesgo. Elección bajo riesgo, ya me voy a quitar todo esto. Elección bajo riesgo es elecciones entre algo seguro y una lotería, ¿sí? Y seguramente todos ustedes han leído sobre teoría de utilidad esperada, en el que le asigno valor a probabilidad. Les voy a dar nada más súper popular, la función de valor de Kahneman y Tversky, ¿sí? La función de valor de Kahneman y Tversky lo que les dice es un modelo en el que les dice que nosotros no valoramos, no le damos valor a las consecuencias, sino le damos valor a las diferencias entre lo que esperamos o lo que tenemos y lo que podemos y lo que de hecho obtenemos, ¿sí? O sea que lo que está aquí no son valores absolutos, no son diferencias entre lo que tengo y lo que tenía y lo que tengo, o otra forma de verlo son diferencias entre lo que esperaba obtener y lo que obtengo. En otras palabras, puede ser de memoria, puede ser de expectativas. Es una propiedad. La otra es que la función para ganancias, o sea, yo les puedo presentar los resultados en términos de ganancias o de pérdidas. La función para pérdidas tiene esta forma, y esta forma hace que ustedes prefieran lo que es seguro a lo que es probabilístico.
Perdona, solamente es lo que espero tener menos lo que de hecho tengo o lo que tenía menos lo que tengo. Hay dos formas de verlo. Ok, perfecto. Tengo ahorita 10 pesos y puedo ganar 20. ¿Sí? Lo que cuenta es esos 10 pesos de diferencia. Y lo puedo poner entre lo que tengo y lo que voy a obtener. Pero puedo ponerlo también en términos de lo que esperaría obtener, no lo que tengo, sino entre lo que esperaría obtener y lo que de hecho obtuve. Gracias. Para pérdidas, la función tiene una forma diferente, ¿sí? Y ahí la implicación empírica es que son propensos al riesgo. Creo que me estoy extendiendo ya de tiempo, ya se me está durmiendo la gente, nada más déjenme decirles algo que ocurrió, que se hace en el laboratorio, que está aquí uno de los estudiantes que lo hizo. Hay una enorme literatura que inició con Tversky acerca de intransitividades. ¿Sí? En los experimentos de Tversky le daban a las personas a elegir entre una cantidad segura y una cantidad, una lotería, ¿sí? Y se la daban en una sola vez. Y lo que Tversky encontró es que había violaciones a transitividad. ¿Sí? Lo que se ha encontrado en la literatura y José Manuel Niño, que hizo ese experimento en el laboratorio, es si en lugar de presentarlo una sola vez, le presento cada pregunta 20 veces, ¿sí? Y veo todas las posibles veces en que se viola transitividad, lo que voy a encontrar es que de hecho rara vez se viola transitividad, que la gente es mucho más transitiva de lo que la literatura popular en economía conductual nos dice. Es una. Y que la transitividad se satisface, es lo que él hizo, se satisface, siempre se había estudiado con ganancias, se lo estudió con pérdidas, se satisface también con pérdidas, y hay una diferencia en la transitividad entre pérdidas y ganancias. Nada más déjenme irme, y todos estos resultados se hicieron con experimentos en los cuales se le describe a la gente cuáles son las probabilidades y las cantidades. Si yo en lugar de hago el mismo experimento, pero en lugar de describírselo verbalmente, permito que lo aprendan, o sea, le doy experiencia con lo aprenda, encuentro los resultados casi exactamente opuestos. Otra literatura también muy importante. Lo que falta es especificar las reglas de respuesta. La regla tradicional en economía hasta hace poco tiempo era maximización. Los psicólogos encontraron desde casi el principio del siglo pasado que hay enorme variabilidad en las respuestas de los individuos y hay dos formas de modelarla. Yo asumo que la variabilidad está en la función de utilidad o asumo que la variabilidad está en la regla de respuesta. Y la regla de respuesta más popular hoy en día es una regla de respuesta que asume variabilidad en la respuesta y que se llama softmax para los que están en ingeniería. ¿Sí? ¿Qué faltó? Faltó hablar de heurísticos, faltó hablar de estimación de probabilidades, faltó hablar de teorías de juegos y de las implicaciones prácticas acerca de esto. Pero permítanme terminar con algo. ¿Perdón? Hablaba, porque se preguntaban si tenía esto aplicaciones. Las aplicaciones son tremendas, ¿sí? Pero quiero hablar de algo que me es querido y que tiene que ver con esto que está aquí. ¿Cuál es la relación de la psicología con otras disciplinas? ¿Sí? Bueno, pues ha cambiado radicalmente. ¿Sí? Hoy en día el lenguaje común, el lenguaje de la psicología es el lenguaje de las matemáticas. Cuando digo el lenguaje de la psicología es el lenguaje de la psicología experimental. No, ¿sí? El lenguaje de la psicología es un lenguaje común son las matemáticas. Tiene una íntima relación con las neurociencias. Domina los modelos computacionales y probabilísticos. Ustedes abren cualquier revista buena de psicología y lo que van a encontrar son matemáticas relacionadas a neurociencias y modelos computacionales y probabilísticos. ¿Sí? La importancia de la simulación computacional como un complemento a la investigación empírica es hoy indispensable. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Lo que quiere decir es que es imposible que se tenga este conocimiento si no se tiene una carrera nueva. Y es con lo que quiero terminar. Se requiere de una carrera en ciencias del comportamiento que haga conciencia de los desarrollos que acabo de mencionar previamente. ¿Sí? ¿Cómo me lo imagino? Bueno, tronco común. ¿Sí?
Soñar a mi edad no cuesta nada. De hecho, no más no cuesta, es lo único que uno puede hacer. 2 años de áreas sustantivas de lo que llamamos, bueno, tronco comunes, 2 años de áreas sustantivas de lo que llamamos psicología, percepción, aprendizaje, cognición, decisión, emociones, 2 años de neurociencias, 2 años de matemáticas, cálculo, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, 1 año de teoría de probabilidad de modelos estocásticos, 2 años de estadística, causalidad en experimentos naturales, estimación de parámetros, variables latentes, teoría computacional, ¿sí?, que incluye aprender un lenguaje, desde luego, simulación computacional, microeconomía, incluyendo teoría de juegos. La gran mayoría de los modelos que hay ahorita en psicología y en biología evolutiva, pues son comunes igual. Yo no los, o sea, si no me dicen quién lo hizo y en qué revista se publicó, no sabría si son de biología, si son de psicología, o si son de neurociencia, si son de economía. Desde luego un curso en biología evolutiva, un curso en evolución del comportamiento y cursos en áreas en los que los organismos privados y públicos requieren de respuestas, sus incentivos en organizaciones, evaluación de programas y políticas públicas, educación, violencia, mecanismos de diseño institucional. Gracias.